Buenos días a todas y todos los estudiantes del segundo año de secundaria. Soy la profesora Marilena Dávila Chávez y juntamente con el profesor Miguel Cantú Gamarra le damos la bienvenida a esta nueva sesión de la semana 18 en el área de ciencia y tecnología. Después de unas merecidas vacaciones, empezaremos de nuevo nuestras actividades. Pues bien, el estudio científico ha planteado teorías sobre la evolución de las especies. De esta manera se ha determinado que los organismos cambian con el tiempo y el espacio geográfico. Para ello tenemos la teoría del británico Charles Darwin, quien propuso la teoría de la selección natural, la cual se resume en que los seres vivos compiten por los recursos entre sí y con los integrantes de otras poblaciones, donde sobreviven los más fuertes que heredan sus características a sus descendientes. Pues bien, empezamos entonces con la competencia. Explica el mundo físico basado en el conocimiento científico sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La sesión es analizamos y explicamos la selección natural y las teorías del origen de las especies. El reto para esta sesión es, estás invitado a participar, a compartir tus aprendizajes de manera creativa mediante una exposición presencial dirigida a tu familia y respondiendo las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre la teoría lamarckista y la teoría de Darwin? ¿Influirá en los ecosistemas los mecanismos evolutivos de las especies? ¿Cuál es el beneficio para la humanidad del avance de la ciencia biológica y los aportes de Darwin y Mendel? ¿Por qué fue importante para el desarrollo de la evolución de la especie la inclusión de la genética? ¿Cómo puedes establecer las diferencias en el proceso de selección natural y artificial de algunas especies de tu comunidad? ¿Cómo este proceso puede generar bienestar en la sociedad? Para presentar tu exposición, organiza tu información en un organizador gráfico en tu portafolio de ciencia y tecnología. Evidencia. Expone el análisis con conocimiento científico sobre las diferencias entre las teorías del origen de las especies y las evidencias de variaciones en el proceso de evolución de una especie. Establecer criterios para identificar las diferencias entre los procesos de selección natural y artificial de alguna especie de tu comunidad y la generación de bienestar en la sociedad. Finalmente, evalúa el impacto de liberar especies modificadas en los ecosistemas. Recuerda, siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte con tu familia lo que elabores. Recuerda guardar tu producción en el portafolio, tomar como máximo 2 fotos y subirlas a la web de la institución educativa. Primera parte. Esta primera parte vamos a analizar las teorías del origen de las especies. Empezamos con una situación significativa, el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes. El Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes está ubicado en la provincia de Zarumilla, en el departamento de Tumbes. Tiene una extensión de 2.972 hectáreas. Este espectacular lugar, ubicado en las costas fronterizas con el Ecuador, es único, pues alberga la mayor extensión de manglares del país. El manglar es un tipo de ecosistema de zonas tropicales que toma su nombre del mangle, un árbol adaptado fisiológica y anatómicamente a las aguas con mucha salinidad y que crece solo en lugares inundados alternadamente con el mar y la desembocadura de algunas fuentes de agua dulce. En Tumbes se encuentra desde el delta que forma la desembocadura del río Tumbes hasta la punta de Capones en las fronteras con el Ecuador. Pues bien, después de escuchar esta lectura, ahora te toca analizar. ¿Por qué la especie de árbol que habita en los manglares es tolerante a las sales existentes en la zona intermareal?
¿Cuáles serán los beneficios emocionales, sociales y económicos que brindan los manglares en la población de Zarumilla? Pues tómate algunos minutos y trata de analizar estas dos preguntas. Teoría del origen de las especies. Las teorías de la evolución es un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno, la evolución biológica. Esta explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. En ocasiones, estos cambios provocan que de un mismo ser vivo o ancestro surjan otros dos distintos, dos especies. Estas dos especies son lo suficientemente distintas como para poder reconocerlas por separado y sin lugar a duda. A los cambios paulatinos se les conoce como evolución, pues el ser vivo cambia hacia algo distinto. El origen de las especies. Los científicos siempre se han preguntado sobre el origen de la gran diversidad de especies. Vamos a conocer algunas de las teorías, pues estas son la teoría catastrofista, la teoría fijista, la teoría de Lamarck, la teoría de Darwin y la teoría neodarwinista o sintética. La teoría fijista. Según esta teoría, todas las especies tienen su origen en la creación bíblica y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. La teoría fijista fue considerada como válida durante muchos años. Sin embargo, esta no podía explicar, entre otros factores, la existencia de fósiles de muchas especies diferentes a las actuales. Como segunda teoría tenemos la teoría catastrofista. Según esta teoría, hubo extinciones de algunas especies que coincidieron con las catástrofes descritas en la Biblia. Estas explicarían la existencia de fósiles de especies que ya no existen. Georges Cuvier nació en Francia entre los años 1769 a 1832, uno de los naturalistas más conocidos de su época. Fue el principal defensor de esta teoría. Según Cuvier, la idea de la extinción suponía un problema religioso. Tómate unos minutos y explica por qué en la actualidad las teorías del fijismo y el catastrofismo no están aceptadas científicamente. ¿Qué pruebas aportarías para rebatir ambas teorías? La siguiente es la teoría de Lamarck. La teoría evolutiva de Lamarck es una teoría evolucionista, como la de Darwin, lo que significa que defiende la idea de que los seres vivos no somos antes inamovibles, que fuimos creados así y que hemos mantenido características intactas a lo largo de los años. Lamarck también se aventuró a decir que presumiblemente las especies que hay en la actualidad proceden de formas de vida más simples que han ido cambiando hasta diferenciarse en todos los seres vivos de la Tierra. La teoría evolutiva de Lamarck se fundamenta en tres leyes: la necesidad por adaptarse, la modificación de las características en vida y la herencia en los caracteres adquiridos. La primera de ellas es parcialmente correcta, pero la segunda y la tercera han sido totalmente rechazadas por los conocimientos actuales en biología, lo que hace que la teoría de Lamarck no sea aceptada actualmente. Críticas al lamarckismo. Existen dos importantes razones por las que no se aceptaría la teoría de Lamarck. Una de ellas es que los caracteres que pasan a la descendencia son los caracteres heredables cuya información se encuentra en el ADN y está organizada en genes.
Los organismos no pueden inducir cambios voluntariamente sobre el ADN y por lo tanto no hay intencionalidad en la evolución. Los cambios físicos y fisiológicos que pueden favorecer un organismo no afectan el ADN y por lo tanto no pasarán a sus descendientes. Pues bien, tómate unos minutos y analizas estas dos nuevas preguntas. ¿Por qué el alargamiento del cuello de las jirafas por el esfuerzo continuado no pasará a sus descendientes? Y número 2, ¿qué tipo de cambios pueden pasar a los descendientes? Darwinismo. Darwin es uno de los científicos más conocidos e influyentes de la historia de la biología. Darwin destacó por sus grandes dotes como observador naturalista. En el año 1859, Darwin publicó su obra El origen de las especies, en la que expuso ampliamente la teoría sobre la evolución de las especies. El viaje de Darwin. Después de abandonar los estudios de medicina, Darwin emprendió un viaje alrededor del mundo a bordo del Beagle por 5 años, desde 1831 a 1836. Durante este viaje llevó a cabo numerosas expediciones a tierra firme, en el transcurso de las cuales observó las variaciones de diferentes poblaciones cercanas en el espacio, pero separadas por barreras geográficas, como las poblaciones de pinzones en las Islas Galápagos. Elaboró detalladas descripciones de toda la flora y fauna que iba estudiando. Tomó muestra de fósiles, animales y vegetales, por ejemplo, hueso de Megatherium que encontró en Sudamérica. La teoría de Darwin. Esta teoría es el conjunto de formulaciones científicas propuestas y desarrolladas por el naturalista de origen británico Charles Darwin, que explica el origen de la diversidad de vida y el rol de la selección natural sobre el proceso evolutivo. A esto se le conoce como la teoría sobre el origen de las especies y también como el darwinismo. Fue él quien realizó uno de los más importantes aportes en la materia que condujeron a la formulación de la teoría evolutiva contemporánea, la selección natural. Darwin llamó selección natural al efecto de la presión ambiental y de la competencia con otras especies por los recursos disponibles. Este fenómeno es la fuerza que desencadena el cambio evolutivo y que por lo tanto da origen a las distintas especies de seres vivientes. Acá tenemos un cuadro donde está la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin, en una pequeña comparación. La población de jirafas ancestrales de cuello corto sufre el efecto de frecuentes esfuerzos en el alargamiento del cuello para poder alcanzar el follaje de los árboles, mientras que Darwin decía que la población de jirafas ancestrales evidencia una variación de longitud del cuello, mientras Lamarck decía, debido al continuo esfuerzo, los descendientes tienen cuellos cada vez más largos que les permite alcanzar su alimento, y Darwin decía que la selección natural hace que sobrevivan aquellos individuos con cuellos largos capaces de alimentarse. Los puntos fundamentales de la teoría de Darwin son la variabilidad. Las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad, mayor o menor en función de la especie observada. En un ambiente estable con suficientes recursos, las poblaciones mantienen el número de individuos y conservan su variabilidad. El siguiente, la adaptación. Ante un cambio en el ambiente desfavorable a una especie, de entre toda la variabilidad existente, habrá algunos individuos que quizás presenten unas características más adecuadas al nuevo ambiente. Estos individuos estarán mejor adaptados. Y finalmente, la selección natural. Los individuos mejor adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán más descendencia. Esta descendencia heredará los caracteres que determinan una mejor adaptación. Si la relación se repite en cada generación durante miles de años, toda la población presentará el carácter que determina una mejor
adaptación. Pues date unos minutos y analiza. Compara y establece las diferencias entre las teorías lamarckista y la teoría Darwin. La teoría neodarwinista, o llamada también teoría sintética. Los neodarwinistas tomaron como base la teoría de Darwin, solucionando los puntos para los que él no tuvo explicación, la variabilidad y la herencia, y ampliaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos en biología. En 1900, 18 años después de la muerte de Darwin, se descubrieron los trabajos de Mendel. Este hecho, junto con los avances en los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar las interrogantes que planteaba la teoría de Darwin. Los mecanismos evolutivos. Según la teoría sintética, los mecanismos más importantes de la evolución son la mutación, la selección natural y la deriva génica. La mutación es un cambio permanente en el ADN. Si el cambio afecta a un gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos y por tanto a nuevos fenotipos. Es una fuente de variabilidad. Las mutaciones se producen al azar, por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa. Si afectan al ADN de los gametos, se pueden heredar y así pasar a los descendientes. Siguiente, selección natural. El número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde vive son limitados. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que un cambio en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejor adaptados. Este mecanismo es lo que se conoce como selección natural. Y finalmente, deriva génica. Es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra. Puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, sin que este carácter represente una ventaja aparente y sin que hayan variado las condiciones del entorno en el que se vive. Solo se da en poblaciones con un número reducido de individuos. Pues bien, ahora date unos minutos y analiza estas dos preguntas. ¿Cómo influirán los mecanismos evolutivos de las especies en los ecosistemas? ¿Cómo han beneficiado los aportes de Darwin y Mendel en el avance de las ciencias biológicas? En esta segunda parte, tu reto será explicar sobre los tipos de selección natural de las especies y cómo éstas han desarrollado mecanismos de adaptaciones para su sobrevivencia. Pues bien, empezamos con una situación significativa. El profesor Antonio organiza una salida de estudio al área de conservación regional de la cordillera Escalera en el distrito de Chasuta. Su propósito es observar la diversidad de mariposas en el área. Los niños, muy contentos, realizan la actividad de campo. A Emilio le llama la atención que solo encuentra mariposas iguales. El profesor Antonio aprovecha este espacio para explicar a todos los estudiantes que lo que observan son las mariposas viceroy, que son parecidas a las mariposas monarcas, y que este mecanismo de parecerse les permite protegerse de sus depredadores. Además, indica que las mariposas monarcas se alimentan de Asclepias, una planta que contiene sustancias químicas de sabor amargo. Las aves que comen a las mariposas monarcas se enfermarán por la presencia de la sustancia de la Asclepias, por lo que en un futuro evitarán comer esas mariposas. Las mariposas viceroy son muy similares en aspecto a la mariposa monarca, esta última en peligro de extinción por agroquímicos que se usan en los cultivos. Entonces el profesor pregunta, ¿de qué manera estas adaptaciones han ayudado a la supervivencia de las mariposas viceroy? ¿Qué es la selección natural?
El concepto de selección natural forma parte de las teorías propuestas por el naturalista británico Charles Darwin para explicar la evolución de las especies. De acuerdo a Darwin, las diversas especies biológicas comparten una descendencia en común que se han ido ramificando a lo largo de la evolución. La selección natural es el mecanismo que permite que las características de ciertos individuos que resultan favorables en un ambiente pasen de una generación a otra. Así aumenta la frecuencia de individuos con tales características y aquellos que no las poseen quedan en desventaja. La base sobre la cual actúa la selección natural es la variabilidad que existe al interior de las poblaciones. Observen las imágenes cómo se opera la selección natural. Ahí tenemos un individuo, luego la mutación crea variación, 3 individuos diferentes. Luego la mutación desfavorable son eliminados, ¿no? Las variantes favorables dejan mayor descendiente. En esta segunda imagen, los escarabajos de las hojarascas tienen colores similares a las hojas secas para camuflarse mejor. La selección natural es la responsable. La teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Estas teorías se refieren al darwinismo, sobre todo la selección natural, a los descubrimientos sobre la herencia impulsada por la genética. En la época de Darwin no se conocían los conceptos de la genética, lo que no permitía explicar cómo se daba la diversidad de características en una población. Por lo tanto, era necesario que una nueva teoría evolutiva, reinterpretando la del darwinismo, hiciera posible responder estas dudas. Esta teoría es la fusión del darwinismo clásico y la genética moderna. Se denominó así por integrar en una única teoría los aportes de 3 disciplinas: la genética, la paleontología y la sistemática. Los postulados de esta teoría son: la unidad evolutiva no es el individuo sino la población. Se introduce el concepto de acervo génico, que es el conjunto de los genotipos de los individuos que componen una población. Luego tenemos: los individuos de cualquier población son portadores de diferentes alelos, es decir, las formas diferentes de un gen, que se han originado por mutación. ¿Qué cosa es mutación? Los cambios accidentales en el ADN. Ciertos fenotipos determinados por esos alelos confieren más posibilidad de dejar descendencia a los individuos que lo poseen. En las generaciones siguientes, los alelos responsables de tales fenotipos serán cada vez más frecuentes. En el ejemplo podemos apreciar que en los conejos silvestres existen 2 alelos diferentes para el color del pelaje. La letra A mayúscula significa color oscuro y la A minúscula es el color blanco. ¿Pero qué determinan esas letras? Las letras A mayúscula significa que su genotipo es homocigótico dominante, y las A minúsculas significa que su genotipo es recesivo homocigótico. La letra A mayúscula y la A minúscula significa que tienen genotipos heterocigóticos. Entonces, en el caso del heterocigótico, que es A mayúscula y A minúscula, significa que el color oscuro se va a manifestar en el conejito. En el siguiente ejemplo dice: los conejos con el alelo A, o sea, la letra A mayúscula, le permiten dejar más descendientes en el ambiente donde vive. Hay 5 a diferencia de 2 conejitos blancos. Finalmente, las generaciones tras generación, el alelo será cada vez más frecuente en la población de conejos, mientras que el alelo A minúscula irá disminuyendo, incluso podría hasta desaparecer. Pues bien, ahora te toca a ti explicar por qué fue importante para el desarrollo de la evolución la inclusión de la genética. ¿Qué significa para ti
el postulado de que todos compartimos un ancestro común. Tipos de selección natural. La selección natural es un proceso que actúa de forma inevitable sobre todos los seres vivos, pero no siempre de la misma manera. Si la selección afecta a la distribución de la variabilidad dentro de una población, podemos hablar de selección normalizadora o estabilizante, selección disruptiva y selección direccional. Uno de los extremos poblacionales se ven favorecidos con respecto al otro para una determinada característica. El resultado es que los valores de esta característica de la población tienden a cambiar en la dirección del extremo favorecido y a disminuir en la desfavorecido. La selección disruptiva o diversificadora. Los organismos que presentan los valores extremos de una característica se ven favorecidos con respecto a los que muestran valores intermedios. El resultado de esto es que los extremos de la población tienden a aumentar y el centro a disminuir, generando una distribución bimodal y eventualmente dos subpoblaciones separadas. La selección estabilizadora. Pueden existir presiones selectivas negativas en ambos extremos de la distribución o una presión selectiva positiva en el centro de esta, de forma tal que la distribución del rasgo tiende a restringirse en lugar de ampliarse. Este tipo de selección ocurre cuando una variable importante para la supervivencia o reproducción de la especie posee límites letales en ambos extremos de su distribución y una zona óptima en el centro de la misma. La adaptación. Resultado de la selección natural. Se considera una adaptación el conjunto de características que permiten a un individuo sobrevivir en un ambiente y superar las presiones de selección. Estas características son morfológicas, fisiológicas o etológicas y permiten a un organismo aprovechar su entorno de manera más eficiente. Dentro de las adaptaciones morfológicas tenemos el mimetismo y el camuflaje. Mientras que el mimetismo consiste en parecerse a otro organismo, generalmente peligroso o potencialmente nocivo, las ventajas es que confunde a los depredadores y logra disminuir la presión de depredación sobre él, mientras que el camuflaje en algunos animales se ha desarrollado como estrategia parecerse al entorno en el que vive. De esta manera se confunden y se hacen casi invisibles para los depredadores. Las adaptaciones fisiológicas. La aparición de mecanismos de funcionamiento como rutas metabólicas y el desarrollo de moléculas más eficaces para realizar algunos procesos son adaptaciones fisiológicas. Podemos encontrar animales en ecosistemas con condiciones extremadamente diversas. Sin embargo, cada grupo de animales está adaptado a ambientes muy concretos y no es capaz de sobrevivir en otros. De entre las innumerables adaptaciones fisiológicas están las adaptaciones a la temperatura, adaptaciones a la cantidad de luz, adaptaciones al tipo de alimento, adaptaciones al sustrato. Dentro de las adaptaciones etológicas o de comportamiento tenemos las adaptaciones activos, que son estructuras visibles que el animal utiliza si se ve amenazado. Entre ellos destaca la presencia de colmillos, de cuernos, de uñas, venenos y la emisión de sonidos o gases intimidatorios. Crípticos. Se basa en la adquisición de coloraciones y aspectos que permiten al animal confundirse con el medio en el que viven. Y de Muller consiste en desarrollar formas y coloraciones similares a las de otros animales que son peligrosos por su veneno o por otras circunstancias. Dentro de la selección sexual, la selección sexual. Este tipo de selección solo puede funcionar si los rasgos seleccionados y las preferencias por los mismos son heredables y se producen durante el desarrollo ontogenético. Los machos han evolucionado para indicar su calidad a las hembras y ser elegidos como progenitores de las siguientes generaciones. Para ello recurren
a explosiones de color, sinfonía de sonidos, olores, estimulantes o exhibiciones magistrales, como las que estamos observando. Principio de la selección natural. La teoría de la evolución de Darwin por selección natural se resume en los siguientes enunciados. La sobreproducción. Cuando las condiciones del ambiente son favorables, las poblaciones aumentan el número de sus integrantes hasta cuando los recursos limitan la cantidad de organismos que pueden sobrevivir. La competencia. Los organismos se ven obligados a competir entre ellos para captar recursos que le permiten desarrollarse. La supervivencia del más fuerte. Los individuos que están mejor adaptados al ambiente son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir. La reproducción permite que los organismos hereden sus características a sus descendientes. Y especiación. Mientras las generaciones pasan, la población cambia, porque unas características pasan y otras no. Los organismos muestran diferencias con las originales. Las variaciones en las poblaciones se deben a las diferentes combinaciones de genes en los organismos. Cada generación presenta distintas combinaciones, lo que da origen a un mayor número de variaciones. Los cambios en los genes se dan al azar y también se producen por mutaciones. La selección natural y la resistencia a los antibióticos. Pocos años después de introducir el antibiótico nuevo y usarlo en pacientes, aparecen bacterias resistentes. La resistencia a los antibióticos se extiende a cada vez más especies de bacterias patógenas, y en cada especie aumenta la proporción de infecciones causadas por una cepa resistente. Muy bien, hasta aquí terminamos una nueva sesión. Sigan cuidándose y nos vemos la siguiente semana. Gracias.